Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en una nueva actividad virtual de estas primeras jornadas latinoamericanas de diversidades, géneros y disidencias sexuales en las artes escénicas organizadas por la AINCRI. Esta actividad, como les decía, es una de las actividades virtuales, ya que hemos también realizado actividades presenciales, y esta mesa justamente trata de coordinadores y coordinadoras que formaron parte de las actividades presenciales en el mes de octubre van a contar su experiencia. Estas actividades comenzaron el 11 de octubre en Córdoba, de manera presencial, siguió el 20 de octubre en Cipolletti, 29 en Mar del Plata y el 31 en Mercedes. Estos últimos días estuvimos desde el 7 hasta ayer en Buenos Aires de manera presencial y nos falta todavía la localidad de Bahía Blanca. La verdad que están saliendo muy lindas las jornadas, estamos, y hablo en plural porque la AINCRI, les participantes como todos los y las espectadores que nos acompañaron, estamos muy felices, es muy rico el intercambio que se está haciendo, es muy variada las jornadas, dado que hay desde obras de teatro, charlas, conferencias, talleres, como verán, son diversas en todo sentido. Hoy sábado, no, hoy jueves, perdón, ya no sé en qué día vivo con esto de tantos días venir acompañando a las jornadas, se complicó con dos participantes que iban a estar contándonos las experiencias tanto de Mar del Plata, que correspondía al taller Poner el Cuerpo y coordinaba ATRA, pero bueno, tienen una asamblea y se ha complicado, y también de la localidad de Mercedes, charlas sobre el proceso de mujeres mandarinas, que coordina Gabriela Loruso. Están también con una actividad dando clases y es muy difícil que nos acompañen. De todas maneras, queríamos agradecerles públicamente el trabajo que hicieron en territorio. Sí nos acompaña desde Cipolletti, Alba Burgos, que va a contarnos su experiencia ahora en breve, y Germán Brignone, que junto con Laura Fobio coordinaron la actividad de Córdoba, pero bueno, Laura tampoco por razones personales puede estar, entonces, bueno, con estos dos invitados que me acompañan, vamos a charlar sobre las experiencias. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Alba, ¿te parece que empieces vos a contarnos? Bueno, bueno, muchas gracias, Claudia. Yo voy a sacar el video porque si no la escucho entrecortado. Dale, buenísimo. Bueno, primero estamos re agradecidas con esta posibilidad y esta organización de estos eventos. En nuestro caso, ahora vamos a decir dónde, vamos a dar algunos datos, pero en nuestro caso fue un evento de forma híbrida, porque hicimos primero la apertura de proceso creativo de una obra, y posteriormente hicimos una reunión por Zoom con otros espectadores que vieron el mismo ensayo pero en forma grabada. Es decir, que tuvimos la posibilidad de hacer presencial y tener la expectación en forma virtual, el convivio y el tecnovivio. Bueno, la obra en cuestión es La Divina Voz Vacante, que bueno, es un poco narciso este relato, pero estoy trabajando en esa obra junto a Carolina Balduzzi, que es una directora, dramaturga, performer, investigadora escénica y docente de artes escénicas, que está viviendo en Buenos Aires, en Cava. Nos conectamos durante la pandemia para empezar una especie de clínica de ensayos y de entrenamiento actoral, y bueno, llevamos ya una obra presentada y esta que está en proceso y que quisimos abrir de otra manera
primero a la presencialidad y a esta forma de compartir el proceso creativo que ha sido tan rico y que ha requerido, además de un ajuste de lenguajes a través del uso de la virtualidad, y que también hemos registrado en un texto como este entrecruzamiento de lenguajes ahora, porque la virtualidad es otro lenguaje, pero la presencialidad, por supuesto, tiene lo que nosotras consideramos nuestra profesión como teatristas e investigadoras de la escena. Entonces, también quisimos proponer, un poco en esto de la expectación y de la docencia, compartir los procesos dramatúrgicos, no la obra completa. En lo presencial hicimos como una apertura de un ensayo, tuvimos invitades, que en nuestra propia sala de teatro y con la presencia virtual de la directora sentadita en una cámara sobre un sillón y además con el celular y el Zoom en un soporte, en un trípode, para que ella pudiera estar presente. Entonces, todo venía muy bien, hasta que se cerró el ensayo, la muestra de lo que teníamos hasta acá, con dramaturgia, con personajes, con el uso de máscaras, y los espectadores empezaron a transmitir lo que habían sentido. A través de la obra les hacíamos una pregunta. El personaje de la obra es una travesti que está huyendo de ciertas situaciones y que se gana la vida como una especie de curandera, adivina, bordadora, costurera también, en un pueblito donde las costumbres son bastante cerradas y tradicionales, y entonces esta travesti, bueno, también muy de barrio, en otra época estuvo en el pueblo cuando era chico y ahora vuelve como una mujer, como autopercibida mujer, a ganarse la vida como puede y no está muy aceptada. Entonces pasan una serie de cuestiones. En la dramaturgia, el personaje trabaja con los espectadores, les tira las cartas brevemente y les hace conectarse con sus deseos. ¿Qué desean en ese momento y qué desean que haga este personaje, más otros dos que no vamos a spoilear? Pero dos personajes que no son de tipo naturalista o realista, sino más bien fantásticos, ¿no? Una especie de virgen cornuda y una araña mujer, todo con máscaras. Bueno, recibimos como respuesta el pedido de que hubiera todavía más intercambio con los espectadores, entre espectadores y personajes, porque era como una necesidad y les gustó muchísimo, y que este personaje no se definiera ni como varón ni como mujer. Había otro personaje también que identificaron como viejo de entrada, y en realidad no estaba planteado así, pero en la fisicalidad que estuvimos describiendo, y bueno, y se habló mucho de esto, de qué sería lo de viejo en lugar de vieja, y que además uno de los espectadores lo identificaba como viejo y la otra lo identificaba como vieja. Es decir, bueno, ahí hubo un intercambio entre espectadores y con la actriz y la directora, que estaba, ya digo, en el cuadradito del Zoom, sentada en un soporte desde la virtualidad. Un ratito después, 40 minutos después, venía la comunicación por Zoom con quienes habían pedido participar por mail, así estaba planteado. Pasamos el mismo ensayo grabado, lo compartimos nuevamente con algunos de los que habían estado en lo presencial y otros que directamente estaban desde la virtualidad. Bueno, fue muy rico también esto de las distintas experiencias compartidas. En el caso de la virtualidad, lo que más llamó la atención fue la dramaturgia, cómo ingresar y participar a la dramaturgia, que es lo que ofrecíamos como posibilidad de compartir el proceso creativo, y
no había tanta conversación sobre lo diverso, sobre la travesti, sí sobre lo monstruoso de una supuesta araña y de un personaje cornudo con una máscara. Eso atraía más que lo del travestimiento, que sí afectó más en la presencialidad, y a cuyo personaje se le pedía más participación o relación con el público. Bien, esto era como para nosotras, las investigadoras, como lo más rico, y también se animaron mucho en la virtualidad a sugerir. Yo creo que la máscara se podría mover de otra manera, vieron más el tema de la iluminación, del movimiento de los ojos, llamó mucho la atención. Muy curioso esto, porque en la virtualidad a veces no se puede percibir mucho esto de la mirada a través de una máscara, pero llamó mucho la atención eso. Y no era tanto el tema de la diversidad o de la sexualidad de esta travesti ofrecido a través de la dramaturgia. Bueno, ¿qué más? Sí, esto del funcionamiento de la máscara. Y sí, en la presencialidad, ahora que me acuerdo, uno de los personajes decía también que le hubiera gustado ver más la mariconeada del personaje. Entonces en la charla le preguntábamos, ¿qué sería para vos la mariconeada? Y el espectador enseguida se levantó, se puso de pie y empezó a mover las caderas y a pestañear y a mostrarnos cómo era la mariconeada para él. Entonces, bueno, fue muy divertido, muy rico, y cómo el contagio, por supuesto, en la presencialidad seguimos rescatando, esperando y viviendo en esto de la expectación. Yo hasta acá digo y comparto, porque me parece que le dejo el lugar a Germán. Está bien, te agradezco y te agradecemos, Alba. Muy lindo todo y muy rico lo que has contado. La verdad que con muchas ganas de haber estado ahí, ahora más todavía, y no haber podido estar presencialmente ni virtual por problemas técnicos. Pero ahora después voy a hacer alguna pregunta, pero vamos a darle paso a Germán que cuente la experiencia de Córdoba, ¿sí? Bueno, sí, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Sí, por ahí tenemos problemas de audio. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, nuestra experiencia estuvo marcada en el seminario que estamos dando junto con Laura Fobio en la universidad, seminario que está dado tanto para la materia de letras como para teatro, que se llama, ya viene hace muchos años con un título general que es Dramaturgias Argentinas del siglo XXI, y este año el subtítulo fue Los desbordes de la ficción, en el sentido de que trabajamos todas estas formas liminales de teatro, ¿no? Y principalmente nos basamos en obras de teatro de Córdoba, estudiamos también otras obras, digamos, pero principalmente estudiamos obras de teatro de Córdoba que estaban siendo representadas en ese momento, ¿no? Y digamos, justo nos hicimos coincidir, digamos, cambiamos un par de fechas y hicimos coincidir para estas jornadas. El trabajo, nosotros le damos la posibilidad en este espacio a que trabajen todos los grupos que forman parte de nuestro equipo de investigación. Uno de estos grupos es el grupo que se llama el colectivo Media Verdad, que es un grupo cuyos integrantes pertenecen en su gran mayoría a la comunidad LGTBI, son todos de teatro, recibidos de la carrera de teatro en el año 2019, y justamente ellos desde el lugar del artista investigador dieron una especie de charla sobre su forma de trabajo que tiene que ver con el biodrama, ¿no? Por eso está bueno, también se puede relacionar con lo que decía Alba recién, de esto de la máscara, la construcción de la máscara, la idea de la teatralidad en cuanto a la construcción del género, porque ellos trabajaron con, podríamos decir, actores no profesionales. Buscaron diferentes expresiones sexuales contemporáneas, por decirlo así, diferentes géneros dentro de la multiplicidad que hay hoy, y la obra que se llamó
con esta obra ellos hicieron su trabajo final de licenciatura, se llamó La Casa del Peligroso Arcoíris. Era en una casa, es decir, el espacio de la obra era una casa, en el cual el espectador entraba y se movía por las diferentes habitaciones libremente, y en cada habitación se encontraba con un personaje que le contaba la historia de su vida. Y este personaje uno era un travesti, el otro era un chico trans operado, que muestra sus cicatrices de operación para transformarse de mujer en hombre, una lesbiana, es decir, estaban todos los géneros, o la gran mayoría de los géneros. Ellos querían que esté la representación de todos los géneros en cuanto a todos los colores, y eran, por decirlo en el término de Vivi Tellas, actores no profesionales, personas reales que contaban su vida real, y entonces estaba esta historia de la liminalidad, ¿no? Bueno, para la actividad que nosotros enmarcamos en la jornada, coincidió que le hicimos hacer a los chicos un fragmento, ¿sí? 3 de los, creo que tenían 9 personajes diferentes en esta obra, bueno, 3 los llevaron a un aula, en el marco de nuestro seminario. Recién les contaba fuera de la grabación a las chicas que fue toda una experiencia lo que sucedió adentro de las aulas, pero también fue toda una experiencia la expectación que sucedió afuera de las aulas, porque estábamos en un pabellón de psicología, donde estaban dando clases de psicología. Todas las aulas se comunican y tienen vidrios grandes que permiten ver adentro de las aulas, y adentro de nuestra aula se veía luces de colores, música, parecía un boliche, y de repente estos monólogos dirigidos al espectador. No solamente eso, sino que desde luego que la actividad fue en el marco de las jornadas abierta a todo el público, entonces el aula se nos llenó de gente, en una época en la cual también cada vez va menos gente, está yendo menos gente a la facultad, porque a medida que va terminando el año, los grupos, digamos, los cursos van menguando, y acá se metió una tracalada de gente impresionante que llevó a llenar el aula, que es un aula muy grande, ¿no? Entonces fue toda una experiencia desde la afuera. Y bueno, en el adentro estuvieron participando la chica lesbiana, que es una mujer ya con una extensa experiencia de vida, que contaba toda su historia, militante lesbiana desde la década de los 80, ¿no? O sea, desde la vuelta a la dictadura, forma parte, digamos, de la militancia activa. Después estaba esta chica, este chico, perdón, transgénero operado, que muestra en escena sus cicatrices, lo cual es, a mi modo de ver, también una forma de plantear esta liminalidad entre lo real y lo ficcional. Plantear las dos cosas, plantear esta idea de que estoy haciendo una obra de teatro y estoy siendo yo mismo, y estas cicatrices son reales, pero a la vez estas cicatrices tienen que ver con una adaptación de mi cuerpo a una teatralidad, ¿no? A una teatralidad social, a una forma de teatralidad social con la cual yo me siento de alguna manera identificada. Entonces la cuestión teatro y vida está todo el tiempo ahí mezclada, ¿no? Realmente desde ese lugar, la obra maravillosa. Y después, bueno, un chico gay que plantea también su historia al provenir de un pequeño pueblo de Córdoba, conservador, con su padre, digamos, bueno, ya se sabe, gente del campo, del interior, con una mente muy conservadora, lo cual incluso hasta le dificultó a él mismo el llegar a reconocerse como lo que es, y la conclusión al final de cómo el teatro, cómo hacer esta obra a ellos los había ayudado en su vida también, ¿no? Es decir, al final en la obra termina esta cuestión de la liminalidad, viendo cómo el teatro ha influido en su realidad, ¿no? Entonces, muy interesante desde ese punto de vista.
Y bueno, después de la obra se hizo un desmontaje, en el cual, desde luego, hubo mucha participación del público, muchas preguntas, sobre todo sobre el proceso de trabajo, ¿no? El proceso de trabajo de los actores, la búsqueda, la selección, es decir, cuando vos vas a trabajar con actores, por ahí tenés un mundo mucho más reducido a la hora de elegir, a la hora de seleccionar con quiénes va a trabajar. Pasa también mucho por cuestiones afectivas. Cuando vos te decidís a trabajar con actores no profesionales y querés poner personas reales, tenés una amplitud, bueno, tenés el mundo entero para elegir y ya tenés que utilizar otros criterios. Entonces todo el proceso de producción desde ahí eh, resultó muy interesante, sobre todo mucha gente de teatro se sumó a la charla, ¿no? Siendo que nosotros somos de letras, el seminario pertenece a la carrera de letras, nosotros lo abrimos, incorporamos la posibilidad de que se sumen alumnos de teatro, pero esta actividad, digamos, sirvió también para sumar muchísima gente de teatro, ¿no? Así que bueno, pudimos combinar con el seminario, también casi fue un cierre del seminario junto con la jornada, que nos quedó perfecto. Bueno, también una experiencia, ustedes abrieron las jornadas, y una experiencia también muy rica, y bueno, también por charlas anteriores a esta grabación, que había sido también muy emotiva, ¿no? Así Sí, que sí, sí, sí. yo, mientras que les escuchaba ahora, primero del relato de Alba, en esto de que llamó la atención más la araña y el personaje con cuernos, este trabajo de máscara. Primero estábamos hablando las jornadas habla de diversidades en general, más allá de que después tenemos como el apartado de disidencias sexuales dentro de esta jornada. Lo que yo vi de bueno, ¿no? O rescato de esa mirada llamó la atención aquello que era ficticio o aquello que era que no era de lo cotidiano, ¿no? Había como una aceptación a ese personaje de un travesti o de una travesti que estaba como lo que es una persona más en el medio de las personas. Digo, lo que llamó la atención fue esto, eso es lo que me pareció como muy interesante, y también esa diferencia entre lo virtual y lo presencial. Ahora van a seguir hablando un poquito más ustedes, pero no me quiero olvidar también esto de algo que comentó Germán, de estos colores de las sexualidades contemporáneas. Y yo tiro como una pregunta, ¿son colores, me refiero, hay ahora más diversidades o ahora se permite mostrarse o se puede, no se permite, se puede mostrar porque la sociedad lo acepta? Yo creo que las sexualidades, en cualquiera de ellas, desde que la persona es persona, desde que el mundo se crea, tiene que haber todo tipo de diversidad sexual. Digo, me parece que no es solo contemporáneo, sino que quizás ahora se pueda visualizar gracias a el avance que hay socialmente, ¿no? Y por lo menos en nuestro país, porque en todos lados pasa eso. Sí, digamos, Pero como que bueno, se ha ampliado, digamos, se han ampliado las posibilidades. Antes era como muy básico. De todas maneras, sí, es un debate. Yo lo que hablaba de colores, justamente porque estaba jugando con el título de la obra, que es La Casa del Peligroso Arco Iris, y que justamente, digamos, habla de eso, de la diversidad de los colores, y hace el juego con la bandera también, ¿no? Por eso hablaba de la diversidad de colores, que sí, yo creo que en nuestra época también por suerte se ha ampliado esa posibilidad. claro, lo de los colores y la bandera y eso estaba, a mí me sonaba como claro, pero lo que me hacía ruido es esto de lo contemporáneo, porque
creo que también en el 1500, en el 1300, en el 1800 también debería de existir estas sexualidades, solamente que por la sociedad, obviamente que de puertas adentro de las casas, ¿no? Eso es, Exactamente, no sé. ese era mi comentario. Y sobre lo de Alba, esto de, bueno, estaba mucho más aceptado, en los dos estaban aceptados, pero quiero decir, llamó mucho más la atención una araña gigante, ¿no? Sí. Eso que era justicia. Pero bueno, digo, estaría bueno que ustedes agreguen lo que consideren para ampliar estos relatos que nos permiten acercarnos a lo que ustedes presenciaron y vivieron en la actividad en su momento, ¿no? Yo siempre relaciono, desde el lenguaje también, ¿no? Pero esto de que una teatralidad que parte de lo fantástico en el sentido de la palabra, el fantasma, la fantasía, eso que aparece, ¿no? Pero que no termina de ser claro qué es lo que aparece. Es muy interesante porque todavía es que está en otro lugar del no poder clasificar. Si yo aparezco con una máscara de alguien que he mencionado como una virgen, pero en realidad cuando aparece tiene unos cuernos y tiene una capa, una especie de tul con colores, con los colores de la diversidad, y se hace ese extrañamiento también en lo emocional, hace un efecto que también me permite en un primer momento dejar esto de lo racional, a ver dónde me ubico, qué es esto, ¿no? Y entrar por el lado de la emoción. A mí me gusta mucho eso porque, a ver, ¿qué es lo que siento? A ver, me gusta, me da placer, lo rechazo. ¿Qué es lo que estoy rechazando? Los colores, los cuernos. ¿Qué rechazo de esa especie de araña? La araña, que no me gusta con toda la carga que tiene la araña como en lo simbólico, o me da miedo, y el miedo a la araña, bueno, la conexión con el miedo propio en la vida en general, ¿no? Entonces, a mí me parece muy rico eso. Me parece bueno las dos posibilidades, ¿no? Hay muchas, pero estas dos que están presentadas acá. Una, el personaje que dice y hace el travestimiento y vive como una travesti, en una forma explícita. Y otra, estos otros personajes que no explicitan quiénes son, ni qué son, de qué lado están, digamos, en cualquier sentido, y permite también la fantasía del espectador. ¿Dónde me ubico? Necesito ubicarme, necesito nombrarme. Entonces eso me parece interesante. Para nosotras como teatristas, investigadoras de la escena, es un desafío permanente. Para mí como actriz, trasvestirme o vestirme de y buscar mi propia trasvestido, bucear desde ahí y bueno, y luego exponerlo a ver qué comparto con el resto de los espectadores. Sí, desde luego, esa es una buena mirada de artista investigadora, ¿no? A mí más como investigador me interesa ver esa cuestión liminal en esto de la idea de la máscara como una forma de la persona, ¿no? De hecho, la palabra persona en griego significa máscara también, ¿no? Sí. Entonces esta idea del el ser o no ser, y desde ahí hay una relación muy interesante con la obra de La Casa del Peligroso Arcoíris, ¿no? Porque se está planteando no solamente cómo ellos se insertan al teatro, Sí. sino cómo el teatro se inserta en la cotidianeidad de todos, y sobre todo ellos se hacen conscientes de eso, ¿no? Se hacen conscientes de que todos, en definitiva, actuamos un personaje todos los días,
nos movemos en una red de miradas en las cuales siempre estamos actuando y expectando todo el tiempo, ¿no? Sí. La construcción de género forma parte desde siempre de eso, ¿no? Y tiene que ver con una de las primeras cosas también que hacen a la identidad de alguien, a lo primero que vos reconoces en alguien de su identidad y en ese sentido de su persona, de su máscara, ¿no? Entonces en ese sentido hay una relación muy interesante que además el teatro ha planteado siempre desde su inicio y que ningún otro arte plantea como el teatro. Seguro, sí. Bueno, les agradezco en nombre de la INCRI el que nos hayan acompañado hoy a la tarde, contando estas experiencias, estas historias y trayendo un poquito de esa emoción. Bueno, sigan acompañándonos en las jornadas virtuales y territoriales, aquellos espectadores que estén en su lugar. Ahora nos queda Bahía Blanca, así que bueno, invitamos a la gente de Bahía Blanca el viernes y el domingo sí ya es el cierre de las jornadas, y haremos desde la INCRI un balance de todo esto que hemos vivido a lo largo de un mes. No fueron todos los días, pero bueno, transcurrió un mes desde que comienza hasta que termine ahora el 13. Muchísimas gracias, Alba y Germán, y nos estamos viendo pronto. Gracias a vos por la invitación, primero. No, por favor. Bueno, chau a todos. Chau, que estén muy bien. Estamos.